Proverbios en el capítulo 3, a partir del versículo 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de tu vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muy bien. El tema del día de hoy en el desarrollo de lo que hemos venido trabajando acerca del modelo divino es la masculinidad bíblica. Repito, el tema del día de hoy es la masculinidad bíblica, el hombre de Dios. La semana pasada tuvimos la oportunidad de exponer Proverbios capítulo 31, donde hablamos acerca de la mujer virtuosa. Esto está bajo el contexto que hemos venido trabajando en primera instancia sobre la formación de nuestra familia en los caminos del Señor, atendiendo aquel llamado a nuestra adoración familiar, nuestra devoción diaria, a exaltar la gloria de Dios y posteriormente visualizar cómo el contexto actual nos aleja del modelo divino. Y lo vimos claramente en la exposición de Proverbios capítulo 31. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre el hombre, sobre la masculinidad bíblica. Hay dos vertientes que yo quiero enfatizar. La primera es acerca del pecado en nuestras vidas, acerca de lo que no nos permite estar o ser o hacer partícipes según el mismo modelo divino, estar conforme al modelo divino. Cuando hablamos de masculinidad bíblica, quizás muchas personas se pueden fiar por las apariencias o algunas pequeñas actitudes que podrían definir a un hombre según el contexto actual del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, ¿no? Quizás algunas personas harían énfasis o visualizarían a alguien como machista o degradarían el modelo con el cual Dios ha permitido que el hombre se desenvuelva como tal. En segunda instancia, como ya lo estoy desarrollando, nos enfocaremos también en la influencia cultural del siglo XX y siglo XXI. Recordemos que tocamos brevemente el tema de las feministas, que es un tema quizás de moda para el contexto de nuestra ciudad, el contexto de nuestro país, y no solo del país, del mundo entero, donde visualizan al hombre como el machista opresor. No es un argumento que raya en lo ridículo cuando nos acercamos al modelo divino y cuando vemos objetivamente lo que este grupo no pequeño de personas está proponiendo. Y segundo, el sistema social que le quita la responsabilidad al hombre. Cuando hablo del sistema social, las personas que están aquí, que son de mayor edad, y no me dejarán mentir, y estoy enfocando únicamente en el siglo XX y siglo XXI con el fin de apoyar esta iglesia local a una conducta que glorifique a Dios, y refiriéndome a lo antes dicho, recordarán los que son más grandes que difiere mucho la educación y el trato que se le da ahora a los hijos con el que muchos de ustedes que son más adultos recibieron de sus padres, ¿no?
siglo XXI, incluso hay personas que rebasan los 30 años y aún son mantenidos por sus padres. No nos vamos muy lejos. No sé si ustedes recuerdan el caso de un señor, ya era señor, en Estados Unidos, donde sus padres lo tuvieron que demandar para que éste saliera de su casa, porque a este hombre mayor de 30 años no trabajaba, no estudiaba, no hacía nada en su casa, lo que conocemos coloquialmente era un nini, ni trabajaba ni estudiaba, y sus papás tuvieron que levantar una demanda para que esta persona saliera de su hogar, ¿no? Bueno, no es el único caso realmente. Vemos una sociedad que está avanzando y está trabajando bajo ese sistema. Vemos madres sobreprotectoras, vemos padres que le están quitando el derecho de ser responsable, las virtudes a un hombre de ser responsable. Y actualmente, en base a lo que la sociedad promueve, el hombre del siglo XXI se ha deslindado, escuchen lo que estoy diciendo, se ha deslindado de responsabilidades que divinamente le pertenecen. Se ha deslindado de obligaciones que bajo el decreto divino le pertenecen única y exclusivamente a Él. Ahora, ya que he hecho un breve énfasis en esto, no quiero demorar mucho en cada punto, ya que nos aguarda un recorrido por las Sagradas Escrituras para que ustedes visualicen lo que estoy diciendo. Ahora quiero ir y empezar mi argumento desde la creación misma de el hombre. Yo quiero que me acompañen a Génesis en el capítulo 2, en el versículo 15, vamos a ver dos cosas muy importantes en el desarrollo de la creación del mismo hombre, y un punto como tal es que el hombre en sí es una administración, es un administrador de una vocación, de un oficio, con un mandato de Dios mismo. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. Pero hay un fin por el cual el hombre está puesto en el huerto del Edén, y es para trabajar, para que lo labrara y lo guardase. El hombre está puesto como mayordomo. Hago énfasis en esto porque la Escritura dice en el Salmo 24, versículo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo lo que cada uno de nosotros tiene le pertenece a Dios. Eso tiene que estar bien claro en nuestras mentes. Todo lo que ustedes tienen, desde vestido, calzado, techo, propiedades, trabajo, dones, intelecto, todo, absolutamente todo le pertenece única y exclusivamente a Dios. El hombre es mayordomo, el hombre es un administrador en base a una vocación, claro está. Adán tenía una responsabilidad en esta tierra. Primer punto, si ustedes lo quieren ver en este sentido, haciendo énfasis antes del desarrollo, que el hombre después de la caída, el hombre después de transgredir el mandato de Dios, se desvirtúa la imagen de Dios en el hombre mismo, tal y como está redactado en el libro de Génesis, es diluida. El hombre ha caído, el hombre ha pecado. El hombre tiene que reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo y empezar aquel camino ascendente a la gloria de la perfección en Cristo Jesús. Repito, el hombre muerto en sus delitos y pecados
el hombre sin esperanza y sin Dios en el mundo, el hombre necesitado de esa gloriosa gracia, ¿sí? Empieza un camino ascendente en la perfección en Cristo Jesús, única y exclusivamente cuando Dios obra en gracia en nuestra persona, única y exclusivamente en esa forma. Entonces, Dios le delega al hombre, como primer punto, responsabilidad. Le delega la responsabilidad de administrar como mayordomo, ser administrador de una vocación. ¿Con qué fin? Cuando vamos al versículo 16 del capítulo 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis. El día que de él comieres, ciertamente moriráis. Y le dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo quiero que observen que le da un mandato y le dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comieses de él, ciertamente morirás. Y después le dice que le va a hacer ayuda idónea. No tenía su ayuda idónea cuando Dios le dio este mandato. Es decir, el hombre no tiene que trabajar en primera instancia o labrar o ser administrador. Ya cuando se haga, se case, sino que el hombre en su formación, realmente en su formación, en su maduración, el hombre siempre tiene que esta responsabilidad. En segunda instancia, en base a esos textos, si ustedes recuerdan aquel pasaje en el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis, donde Eva está con la serpiente, Eva le responde a la serpiente le dice, le hace referencia a comer del fruto, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no mueras. Si relacionamos exegéticamente estos dos textos, podemos notar en el primer texto, en el capítulo 2, verso 16, cuando Dios le da el mandato a Adán, no estaba Eva. Cuando la serpiente quiere perturbar a Eva en aquella macabra conversación, Eva tenía una conciencia del mandato de Dios. La pregunta sería, ¿quién instruyó a Eva para que no comiese del árbol? Adán instruye a Eva para que no comiese del árbol. Nuestro segundo punto sería, Dios le da al hombre la responsabilidad de cuidar y adoctrinar a su familia. Repito, Dios le da al hombre la responsabilidad de cuidar y adoctrinar a su familia. En base a este inicio muy breve, voy a empezar a desarrollar lo que he preparado para este sermón. Quiero que ustedes tengan en primera instancia lo que ya brevemente visualizamos. Adán es puesto en la tierra, es creado por Dios, ¿sí? Como administrador, como un mayordomo, y lo pone en el huerto, ¿para qué? Para trabajar. Para trabajar. El trabajo está dentro del plan divino, del perfecto plan divino. Cada uno de nosotros se nos ha delegado dones, responsabilidades y trabajo debajo del sol. Cada uno se desempeña en distintas áreas en nuestras vidas. Pero el plan, dentro del plan perfecto de Dios, está el trabajo para cada uno de nosotros. En segunda instancia, vemos que Adán fue formado primero, Eva fue tomada de la costilla de Adán, pero a Adán se le delega la responsabilidad de cuidar y adoctrinar
a su familia, a su esposa, y Dios, escuchen esto, Dios hace responsable al hombre de lo que sucede con su mujer. Dios hace responsable al hombre de lo que suceda con su mujer. Cuando ellos comen del fruto prohibido, ellos ven que están desnudos. Recuerden, cuando hablamos de Adán como cabeza federal, recuerden que cuando Eva come, a Eva no se le abren los ojos. Si recordaron el texto, Eva come y no le resplandece la luz. Es hasta que va con Adán y Adán come del fruto. Es cuando los dos se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque Adán es cabeza federal. Adán era el responsable de toda su descendencia. Cuando va Dios y Adán le dice, es que tengo pena porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó a ti que estaba desnudo? La mujer que tú me diste. El punto está que a quien hace responsable de lo acontecido es a Adán, porque posteriormente le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Adán es el responsable. Si ustedes lo quieren ver de una forma irónica o chusca, en una vertiente simplista, el ser mandilón no es bíblico. Es decir, cuando hay mandilones, podemos decir que está en pecado el hombre. El hombre mandilón no es el modelo de Dios. Sé que la sociedad está degradando al hombre y exaltando a la mujer y desapareciendo todo el modelo divino. Pero no es así. Adán es responsable como cabeza federal de su familia. El hombre es responsable de lo que pasa con su familia. El hombre es encargado de trabajar, el hombre es encargado de adoctrinar y cuidar. Es responsable. Es un administrador, es un mayordomo de lo que Dios le da. Cuando hablamos de mayordomía, no estamos hablando únicamente de los bienes materiales. También estamos hablando que en el caso de Adán, a Adán se le dio una ayuda idónea, se le dio una compañera y la tenía que cuidar. Era responsable de ello. Ahora, ya hemos dejado esto en claro de una forma muy sencilla. No quiero profundizar, gracias al Señor. Ya hemos tenido anteriormente una exposición del capítulo 1 al capítulo 3 de Génesis, que son de los pasajes más profundos, tanto literal como tipológicamente, que encontraremos en las Escrituras. Ahora vamos a las características bíblicas de la masculinidad. Ya hemos visto que el pecado ha destrozado, desvirtuado lo que el hombre es. Ya vimos que Dios en su creación le delega al hombre cuestiones en las cuales se tiene que desempeñar, como el trabajo, como ser responsable, como cuidar de su esposa. Ahora vamos a las características de la masculinidad. Cuando hablo de masculinidad, no estoy hablando de machismo. En el cristianismo, ni feminismo ni machismo. Eso no existe para nosotros. Es decir, las Sagradas Escrituras delegan un orden, delegan virtudes, delegan responsabilidades, donde cada uno de nosotros, tanto mujer como hombre, como iguales, pero bajo el orden divino, con diferentes responsabilidades. El hombre no es mejor que la mujer, ¿sí? La mujer no es mejor que el hombre, no está uno encima del otro, no estamos peleando el liderazgo, no se trata de estar peleando a ver quién alcanza o quién es mejor, no. Los dos se unen, los dos dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne, caminarán, llevarán un rumbo definido, pero bajo el modelo de Dios, con las responsabilidades que Dios le delega a cada uno.
Una de las responsabilidades que tiene el hombre, una de las características bíblicas de la masculinidad, es el liderazgo. El hombre es el líder. Cuando hablamos de líder, no estamos hablando de un mandamás que quiere que le hagan todo y nada más grita. No, no. Estamos hablando del liderazgo bíblico donde nosotros, nuestro Señor Jesucristo dijo, quien quiera ser el mayor, va a ser servidor de todos. El liderazgo está puesto para ser servidor. No estamos hablando que el esposo o el hombre va a ser el que le hace el aseo a la mujer y le lava los platos y le lava la ropa. Y no estoy diciendo que sea malo que en algún momento el hombre apoye en esto a la mujer. No estoy diciendo eso. Pero vamos a ver las características verdaderas del liderazgo dentro del modelo bíblico. Para empezar, quiero enfatizar con la escritura esto que yo estoy afirmando, para que ustedes vean que no es algo que se me está ocurriendo. Efesios capítulo 5, versículo 22, donde voy a esperar que cada uno de ustedes llegue al texto. ¿Ya están ahí? Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Como a quién tienen que estar sujetas? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La comparación es bastante confrontadora. Pensamos que esto humilla a la mujer o degrada a la mujer, pero dentro del contexto está haciendo responsable al hombre de su propia esposa. Está siendo responsable al hombre de su mujer. Lo está comparando con Cristo y la iglesia. Posteriormente dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido. El hombre es el que tiene que llevar el liderazgo en un matrimonio. El modelo bíblico. El modelo bíblico, el hombre es cabeza como Cristo de la iglesia. Y así como Cristo se entregó por la iglesia, de la misma forma el hombre, de esa misma forma el hombre se entregará fervientemente por el amor de su esposa. Cuando hago hincapié en lo que sucede en el huerto del Edén, si ustedes van a lo que antes he mencionado en el capítulo 3, versículo 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Lo confronta. Él era cabeza. Él era el responsable. Como ya lo mencioné también, y por no pasar en alto el texto para los que están anotando, versículo 20 del Evangelio según Mateo, capítulo 20, en el versículo 25 del Evangelio según Mateo, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Para que ninguno de nosotros malentienda el liderazgo. Liderazgo
es sinónimo de servicio. Liderazgo es sinónimo de entrega. Liderazgo es sinónimo de responsabilidad. Liderazgo, el líder, el verdadero líder, ¿sí? Estamos hablando en un sentido literal, en este caso nos estamos enfocando en el liderazgo del hombre, en el matrimonio, en su vida personal, en su desarrollo, en el cual él en distintas áreas se va a desenvolver. El hombre es responsable de sus acciones, palabras, actitudes. El hombre es responsable de trabajar, de desempeñar aquellas virtudes que Dios les ha puesto. ¿Sí? En el caso del matrimonio, el hombre es responsable de su mujer. Está al servicio de. En el versículo 17 del capítulo 3, de los cuales estamos dando lectura, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Yo te di el liderazgo, yo te di la responsabilidad de labrar la tierra, yo te entregué a ti los mandatos, los estatutos, de una forma íntegra, y a pesar de ello, tú preferiste hacerle caso a tu mujer. Yo te di a ti la responsabilidad, yo te di a ti el vigor, yo te hice a ti responsable, te di las capacidades para sacar adelante. Tú preferiste oír la voz de tu mujer y eso traerá consecuencias a tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es por ello que cada uno de nosotros, gracias a el mandilón de Adán, cada uno de nosotros hoy se cansa de trabajar. Todos nosotros nos cansamos en distintas áreas, repito, de nuestro trabajo, pero todos nosotros nos cansamos. ¿Sí? El hombre es responsable de su esposa. Siguiente punto. El hombre o la masculinidad bíblica lleva integrada un amor sacrificial. El amor del hombre no debe ser para nada emocional. Nosotros no adoptamos cuestiones del mundo y no nos llevamos por emociones, sentir maripositas en la panza, no. No, el amor del hombre es un amor sacrificial, como el apóstol Pablo lo dice en Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. En el versículo 26 del capítulo 5 de Efesios dice: para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, fíjense lo que está diciendo, Cristo se entrega a sí mismo para santificar a su iglesia, se entrega a sí mismo, ¿sí?, a fin de presentarla como una iglesia gloriosa. Es decir, el modelo divino de las responsabilidades de un hombre exige que el hombre en sí se entregue. Versículo 28, así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta
la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta como trabajador, como labrador de la tierra, como Adán era puesto en el huerto del Edén para labrar la tierra, y la cuida, como Adán la debió cuidar. Como Cristo cuida a su santa iglesia. Ahora que hemos visualizado esto en el sentido práctico, ahora vamos directo al carácter del mismo hombre de Dios, al carácter de la masculinidad bíblica. En primera instancia, y vamos a ir un poco más rápido, el hombre de Dios es un hombre piadoso. Primer punto, el hombre de Dios es un hombre piadoso. La palabra piedad en el original griego koiné es eusebeia, que quiere decir característica por una actitud en pos de Dios. Es decir, la piedad se caracteriza por una actitud en pos de Dios, algo lo que hace agradable a Dios. El hombre piadoso hace lo que es agradable ¿a quién? A Dios. La definición de piedad es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Es decir, actos de amor y compasión. Una persona piadosa, el carácter de la masculinidad bíblica, es una persona piadosa. Una persona que busca las cosas de Dios, que busca agradar a Dios en todo, pero también busca estar bien con el prójimo, hacer lo que exalte la grandeza de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparte de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de ¿quién? De Dios y de los hombres. Esto es un hombre piadoso. El hombre, el modelo divino, la masculinidad bíblica, es un hombre piadoso. Pero la piedad es una recomendación para cada uno de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad, porque el ejercicio corporal en poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa ¿para cuándo? Para esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida a todos. Posterior habla del ministerio, del misterio de la piedad. Es decir, un hombre piadoso lleva una vida que agrada a Dios, hay un equilibrio. No habla de un hombre religioso que va a un templo, no, es un hombre que verdaderamente busca las cosas santas, busca agradar a Dios, ¿sí? En todo, y se ve también palpable en su relación con su prójimo. El hombre o el modelo divino, la masculinidad bíblica, es que por ende, escuchen esto, por ende es un hombre temeroso de Dios. Al ser temeroso de Dios, será un hombre sabio. Pues escrito está en Proverbios capítulo 1, versículos 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que el modelo bíblico de la masculinidad habla de un hombre temeroso de Dios y, repito, por ende, en consecuencia de ser temeroso de Dios, es un hombre sabio. Es un hombre de un proceder honorable.
es un hombre de un proceder recto. El hombre o el modelo bíblico, como ya lo hemos mencionado, pero haremos hincapié en ese punto, es un hombre misericordioso. Repito el versículo 3 del capítulo 3 de Proverbios: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca, nunca, escúchenlo, varones, nunca se aparte de ustedes la misericordia y la verdad. La vida da muchas vueltas, muchísimas. Nunca se aparte de ustedes la misericordia y la verdad. Nunca. Átenlas a su cuello, llévenlas en su corazón, en su mente. En cada proceder, procedan con misericordia y con rectitud. ¿Sí? Por ende, en contraoposición, el modelo bíblico, la masculinidad bíblica, el hombre de Dios, en nada será un hombre hipócrita. En nada será un hombre hipócrita. La hipocresía no está dentro del modelo divino. Es honorable, es misericordioso, es recto. No juzguéis para que no seas juzgado, dice nuestro Señor Jesucristo, porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la medida que mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la bigota que tienes en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El hombre de Dios no es una persona hipócrita. El hombre, el modelo bíblico, el modelo divino, no, nunca lo llevará a ser un hombre hipócrita. Porque es temeroso de Dios, es honorablemente temeroso de Dios. No estamos hablando de cuestiones sapiensales o conocimiento. Estamos hablando de un proceder ante un Dios todopoderoso que está presente en todas partes, que conoce lo más perverso de nuestro corazón, pero que en su gracia también nos ayuda a encaminar nuestros pasos a sus hermosas veredas. El hombre de Dios, el modelo bíblico, siempre lo lleva a un conocimiento piadoso, creciente. Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Para qué? Para que andéis como es, ¿qué? Digno del Señor. ¿Agradándole en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, un hombre que trabajó incansablemente para predicar el evangelio y a instruir a su santa iglesia, el teólogo, si lo quieren ver de esta forma, después de que nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, el teólogo más grande, adoctrinado bajo los pies de Gamaliel y habiendo recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo la doctrina delegada. En el capítulo 3 de la carta a Filipenses, en el versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo. ¿Por qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
El hombre de Dios, el modelo bíblico, es un hombre que actúa por fe. En alguna ocasión, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: la fe es la arteria vital del alma. En su desarrollo de Habacuc capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque según Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Nuestra oración, la oración de un hombre de Dios, respira fe, obedece al resultado de la fe y su corazón está tranquilo en el Señor. Cuando hablamos de que es una persona o el modelo bíblico es un hombre de fe, estamos hablando que es un hombre que se pone a sí mismo y todos los asuntos que le conciernan en manos de Dios. Porque conoce el poder de nuestro mismo Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé que en quién he creído, dice el apóstol Pablo. Un hombre que fue maltratado, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue vituperado, un hombre que fue apedreado, fue casi muerto, lo asaltaron, lo flagelaron. Yo sé perfectamente en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo dice: yo sé perfectamente en quién he creído. Confía el hombre de Dios. La masculinidad bíblica habla de la confianza plena en Dios. No es un hombre blandengue que está navegando en dilemas o incertidumbres. No. Sabemos quién es Dios. El hombre, la masculinidad bíblica o el hombre de Dios, por ende, es exacto en cuanto a la adoración de Dios. No anda con emocionalismo, no anda con cuestiones profanas. El hombre piadoso reverencia la institución divina y prefiere la pureza de la adoración en lugar del esplendor de los ritos. Prefiere la pureza de la adoración en vez de andar deambulando en algunos ritos. El hombre piadoso, el hombre de Dios, la masculinidad bíblica, valora más a Cristo que la honra y las riquezas. Cuán grande diferencia de muchas personas que hoy se paran detrás de los púlpitos, deseando más ser honrados y alabados por los hombres y adquirir riquezas y ganancias deshonestas. No, el hombre de Dios no hace esto. El hombre de Dios valora más a Cristo que cualquier otra cosa. La masculinidad bíblica, no el machismo. Un puritano de nombre Thomas Watson dijo en alguna ocasión: el que quiere a Cristo como su premio valora las cosechas de Cristo más que las vendimias del mundo. Repito, Thomas Watson: el que quiere a Cristo como su premio valora las cosechas de Cristo más que las vendimias del mundo. Recordemos lo que sucede con Moisés, a pesar de que él estuvo en casa del faraón. En el versículo 26 de Hebreos, en el capítulo 11, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
Maravilloso texto. Podemos ver cómo el mundo y personas que pueden creer acercarse de la forma incorrecta a nuestro Señor, como el joven rico en Marcos capítulo 10, prefirió su dinero, sus bolsas de oro, que al Señor. Judas valoró más 30 piezas de plata que al mismo eterno Salvador. Escuchen esto. Si preferimos verdaderamente a Cristo por encima de todas las cosas, esto es para que se confronten. Si preferimos a Cristo por encima de todas las cosas, ninguno de nosotros podrá vivir sin Él. Cristo no es una religión o es un nombre para que pongas detrás de tu estampa. Los que queremos exaltar su gloria, si preferimos a Cristo por encima de todas las cosas, no podremos vivir sin Él. El hombre de Dios es un hombre amante de la palabra. El Salmo 119, verso 97 dice, cuánto amo tu ley. Ama la parte consejera de la palabra. Acata el consejo de las sagradas escrituras. El hombre de Dios ama la parte intimidante de la palabra, no solamente las promesas, sino también la palabra donde se le confronta. Benjamín Keash, un bautista particular, dice, las escrituras son como el jardín del Edén, porque tienen el árbol de la vida, pero también tienen una espada flameante en sus portales. Tiene la vida eterna en la persona de Jesucristo, pero también tiene la parte confrontadora donde al hombre humilla. El hombre que ama la palabra ama cada porción de la bendita Escritura, no solamente lo que le conviene, ama las promesas y los castigos. Muestra diariamente un amor ferviente por la palabra escrita. Apolos era poderoso en la Escritura. Los bereanos escudriñaban diligentemente lo que estaba proclamando el apóstol Pablo. La palabra muestra la verdad divina. Cuando hablamos del hombre, de la masculinidad bíblica, cuando hablamos del hombre bajo el modelo divino, cuando hablamos del hombre piadoso, hablamos de un hombre de Dios que vive en su misma palabra. ¿Cómo es que vive en su misma palabra? Meditando frecuentemente en ella. El Salmo 119 dice, todo el día es ella mi meditación. Medita en la palabra de Dios porque es palabra viva y eficaz, capaz de transformar nuestra mente y llevarnos a la excelencia del conocimiento de Cristo para ponerlo por obra, para exaltar su gloriosa gracia. Ama la santidad de la palabra. Jeremías dice en el capítulo 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15, 16. Pero no solo medita, no solamente se goza, no solamente se regocija en aquellas promesas y es confrontado con la bendita palabra de Dios, sino que esto lo lleva a ser fervorosamente un hacedor de la bendita palabra, de la bendita ley. Es por ello que vive por su palabra y vive de su palabra y vive para su palabra. Porque es la palabra misma de Dios. Porque la palabra de Dios misma es poder de salvación, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. El hombre de Dios es un hombre piadoso que ora. Por supuesto que la oración está en su vida.
En una ocasión, Thomas Watson dice, no comiences o no comienza ninguna actividad sin buscar a Dios. El hombre piadoso consulta a Dios en todo. El hombre que ha depositado todo lo que él es y todo lo que él puede tener, no comienza, no empieza, no ejerce algo sin consultar a Dios. No puede vivir sin oración el hombre de Dios. No puede. Lo necesita para ser guiado. Otro puritano dice, por lo general, los hombres son diligentes en cumplir sus responsabilidades. Por lo general, son diligentes en cumplir sus responsabilidades, pero negligentes en los que se refiere a su vida de oración. Por lo general, son diligentes en cumplir responsabilidades, pero negligentes en su vida de oración. Alguno de ustedes dirá, no está exigiendo usted mucho. No son muchas características para la masculinidad bíblica. Es un hombre trabajador, es un hombre responsable de su familia, es un hombre que lleva en sí mismo el liderazgo, que siempre conducirá a su familia a hacer lo recto. Es un hombre honorable. No habita en él la hipocresía. Es un hombre piadoso que lleva la misericordia atada en su cuello. Es un hombre que vive bajo la verdad. Es un hombre que se muestra ante los ojos de Dios y ante los hombres sin ninguna máscara. Es un hombre que vive sumergido en las benditas Escrituras. Es un hombre que lleva aquellas responsabilidades que le fueron delegadas en el huerto del Edén, como el trabajo responsable y diligente, esforzado, como administrador, como mayordomo. Pero también lleva a cabo ese liderazgo y esa responsabilidad de edificar a su casa, su familia, de hacerse responsable. Ese es el modelo bíblico. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cómo es que podemos, hombres, llegar a disfrutar esa masculinidad bíblica, a apropiarnos de eso? Estimando todo como pérdida por amor a Cristo. Estimando todo como pérdida por amor a Cristo. No es únicamente una cosa, no es únicamente una área de tu vida la que tienes que dejar a un lado por seguir los caminos del Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una gota de veneno infecta un vaso de agua. Dejar todo atrás y seguir al fiel Salvador. Es encaminarnos, es dirigirnos al Señor, confiando plenamente en Dios, haciéndonos responsables de los caminos que Dios ha trazado en nuestra vida, llevando la carga y la responsabilidad que se nos ha delegado. No estando encima de las demás personas, no estando encima de nuestras esposas, sino haciéndonos cargo, amándolas como Cristo amó la iglesia, sujetándonos de Cristo, orando a Cristo, confiando en Cristo, viviendo una vida de fe, fe lógica, fe bíblica, confiados en el Señor, sabiendo en quién hemos sido, en quién hemos confiado, depositando todo lo que cada uno de nosotros es en la gracia eterna de nuestro buen Dios.
Son muchas las características que definen, según la Escritura, la masculinidad bíblica. La masculinidad bíblica no se ve en el porte de un hombre, no se ve en la vestimenta de un hombre. No porque alguien traiga traje de charro y sombrero, queremos decir que él es masculino. No porque alguien traiga o se vista decorosamente, decimos, él es masculino. No. Como lo hicimos en la sesión pasada, en el desarrollo de Proverbios capítulo 31, donde dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. De este lado también aplica en ese sentido. Es un proceder, son actitudes, es una vida de oración, una vida sometiéndonos a la palabra. No estamos hablando únicamente de conocimientos a pensar. No estamos hablando únicamente de eso. Estamos hablando de deleitarnos en esos benditos mandatos, en esos benditos mandamientos, llevarlos por obra, porque por ahí, por donde caminemos, llevaremos a nuestra familia. Para donde quiera que tú vayas, para donde quiera que tú voltees. Así que si sigues honorablemente las sendas del Señor, detrás de ti habrá pasos. Y qué mejor que todos sean encaminados a la gloria de Dios.